damos muchas gracias, Señor, por este día. Por este día que podemos, Señor, acercarnos a ti, que podemos pensar en ti, que podemos levantar a ti nuestra voz, nuestra oración, nuestros cantos, Señor. Gracias por esta bondad, esta misericordia que haces con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Qué bueno eres, Señor. Vamos a tomar un tiempo para presentar nuestras oraciones, nuestras peticiones o acciones de gracias delante del Señor esta mañana. Amén. Vamos a empezar orando por Nashla. Eso es lo que pensaba también. Para los que no están con nosotros, no están enterados, Nashla tuvo un accidente y se cayó. Bueno, se le cayó una tía y tuvo un problema en su cabeza. Y ahora está en observación y es probable que la tengan que operar. Vamos a orar para que el Señor tome control de su salud y que ayude a los papás, también los fortalezca en esta prueba, que es una prueba de las más difíciles que hay en la vida, la prueba por nuestros hijos, ¿verdad? Vamos a orar por ellos, por toda la familia. Señor, te rogamos esta mañana, Señor, toma control, Jesús, toma control, Señor, de los médicos, las enfermeras, las medicinas, los lugares, Señor, de misericordia de Nashla, Señor. Dale gracias, Melissa, dale gracias, Emanuel. En misericordia de Manuel, Jesús, fortalécelo, en misericordia de Melissa, fortalécela. En misericordia, Señor, de esa familia entera, Señor. Te rogamos, Jesús, que tú mismo vengas sobre sus vidas, abrázalos con tu diestra, con tu mano sobre su cuerpo y sánala, Jesús. Restaura su cabeza, su cráneo, Señor. Todos sus órganos internos, si han sufrido, recréalos, restáuralos, Señor. Te rogamos misericordia para esta familia, Señor, que está junto con nosotros, buscando tu rostro y tu presencia y tu favor. Ayúdalos, Señor, en este trance, en esta prueba. Ayúdalos, Jesús, dales gracia infinita, ayuda de ti, Señor. Dales la victoria, Señor. Gracias, Jesús, en sus vidas. Sí, vamos a orar por nuestra nuera Emily, en estado quebrantada también, de un malestar. No tenemos mucha claridad si es una alergia o es algo parecido, pero está con un dolor de cabeza muy fuerte. Vamos a pedirle al Señor por ella. Señor, ten misericordia de Emily, Jesús, ten misericordia de nuestra nuera. Gracias, Señor. Ayuda, Señor Jesús, ayuda a nuestra nuera, Señor. Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, Jesús, envía tu Espíritu Santo que ayude a nuestra nuera, Señor, que ayude a Emily, Señor, en sus pruebas y tribulaciones, ella pueda salir aprobada delante de ti, Señor, ayudada por ti, Señor Jesús, conforme a tus grandes misericordias y amor, Señor. Toma control de su cuerpo, Señor, de su cabeza, de todo su ser, Señor Jesús, de todo su ser, Señor Jesús. ¿Alguien más, hermano, que tenga otra petición o acción de gracias? Yo creo que podemos orar por las embarazadas, ¿verdad? Por Cristina y por Raquel, para que el Señor les ayude en su embarazo y las criaturas vayan
siendo creadas por el Señor conforme a su plan, ¿verdad? Señor, te presentamos a Cristina y a Raquel esta mañana. Jesús, delante de ti las ponemos para que tú hagas misericordia con ellas y con las criaturas, Señor. Crea, Señor, vidas nuevas para ti, Señor. Bebés para ti, Señor. Crea bebés para ti, Señor Jesús. Que sean vidas para ti, consagradas desde el vientre de sus madres, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor Jesucristo. ¿Alguien más que tenga otra petición o acción de gracias? Oremos por el pueblo del Señor, que estamos en un tiempo muy difícil, un tiempo ya de mucha guerra espiritual. Pidámosle al Señor sabiduría, ciencia, gracia, todo lo que necesitemos para enfrentar los enemigos y para vencer para el Señor. Señor, en esta mañana presentamos tu iglesia, Señor Jesús, tu iglesia universal. Ten misericordia de nosotros, Señor. Danos ayuda del cielo, danos poder del cielo, ayuda del cielo, gracia del cielo, de tu presencia proceda nuestro poder. Nuestra sabiduría sea tu sabiduría, nuestra ciencia sea tu ciencia, Señor. Danos gracia, fuerza y poder para vencer a los enemigos, Señor. Oh, danos la gracia, Señor, de entender que nos has hecho parte de tu pueblo, de tu grey, Señor, de la descendencia de tu amigo Abraham, de la descendencia de Isaac y de Jacob, de la descendencia de Israel, Señor, por tu gran misericordia. Te alabamos por esa misericordia que has hecho con nosotros, te exaltamos, que nos has hecho parte de tu Israel, Señor, el Israel de Dios, el Israel celestial, Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra tu gente, Señor, porque tú estarás en medio de nosotros, estarás tú, Señor Jesús. Amén, Señor. Ayer veíamos un documental de unos mártires cristianos, ¿verdad? Y ellos oraron el día anterior a que iban a ser martirizados y dijeron: Señor, danos alguna palabra, alguna experiencia, alguna visión que nos fortalezca. Y ellos oraban que al día siguiente ellos luchaban contra el enemigo y vencían y lo aplastaban, le aplastaban la cabeza. Y al día siguiente ellos fueron martirizados. Entonces podemos entender que la victoria que Dios les daba no es muchas veces lo que nosotros creemos que es la victoria. Muchas veces nosotros creemos que la victoria es que todo salga bien, como dice el mundo. Así dice el mundo, no sé si se han fijado. Sí, oraremos para que todo salga bien. No, que todo salga bien a nuestros ojos, no. Que todo salga bien en los ojos del Señor. Y que podamos tener la gracia de enfrentar las pruebas, ¿verdad? Como esos mártires enfrentaron la muerte y salieron vencedores, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más que tenga otra petición o acción de gracias? Pues dispongámonos para cantar para el Señor esta mañana. Levantemos al Señor nuestra voz, nuestros cantos, que podamos hacerlo para Él. Ven y vámonos hacia el monte del Señor, la casa de nuestro Dios. Ven y vámonos hacia el
Pocos han entendido, dice el Señor, muy pocos han entendido la resurrección del Mesías prometido. Muy pocos han entendido la revelación, muy pocos han entendido el poder, muy pocos han entendido la gloria de la resurrección. Pero en los años pocos que restan, mi espíritu visitará algunos corazones y algunos recibirán la revelación de la resurrección, y el poder de la resurrección estará en algunos pocos, y ellos brillarán, y el Espíritu de Dios fluirá, y el poder de la resurrección será restaurado en mi pueblo. Oh Señor, ayúdanos a ayúdanos a entrar a esa bendición, Señor Jesucristo. Queremos ser parte de tu remanente escogido. Oh, queremos ser parte de aquellos que reciben tu gracia para entender tu resurrección y tu poder y la gloria de ella, Señor Jesús. Ayúdanos.
cosas que no hemos entendido, Señor, como debemos entenderlas, y no sabemos las cosas como debiéramos saberlas. Una de ellas es, Señor, la Trinidad, Señor, cosas demasiado excelsas para nosotros, Señor. Perdona esta mañana nuestra limitación, Señor, nuestros pequeños cerebros, Señor, que no logran captar la grandeza de tu nombre, Señor. Oh, como dice el Salmo, Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, Señor. Cuán glorioso, Señor, es tu nombre, lo vemos en la creación, Señor, y en tantas cosas, en la creación de la vida de tu Hijo en nosotros también, Señor. Ayúdanos esta mañana, danos un corazón para entender, Señor, las cosas tuyas, Señor. Vamos a pasar al tiempo de la palabra del Señor esta mañana. Sí, Señor, te pedimos que en esta mañana tu Espíritu esté con nosotros, Señor Jesucristo. Principalmente algo que nosotros no podamos entender con palabras se ha puesto en nuestro corazón. Algo de tu presencia, algo de ti mismo, Señor, se ha colocado en nosotros, a pesar de nosotros, Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Queremos continuar con las últimas 3 iglesias del Apocalipsis que empezamos viendo la semana pasada, y vamos a hacer un breve repaso de algunas cosas que vimos para luego continuar. Empezamos viendo que el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo, o un libro que debe llamarse revelación. La Biblia completa es una revelación de Cristo, pero este libro es una revelación especial de Jesucristo, y una revelación para este tiempo, para nuestros días. Vimos también que el Señor enviaba esa revelación por medio de un siervo, por medio de su siervo Juan, que obviamente fue un hombre que estuvo muy cerca de Cristo, pero al mismo tiempo nos da la certeza de que el Señor envía su mensaje en el día de hoy también por medio de sus siervos, por medio de las personas que Él ha escogido para que su mensaje sea enviado, y que debemos tener la humildad para escuchar ese mensaje y ponerlo en práctica, porque es un mensaje que viene del Señor, ¿verdad? No es un mensaje que viene de hombres. También estuvimos viendo que hay una bienaventuranza para aquellos que leen, para aquellos que oyen las palabras de este libro, de la revelación, y me interesaba que aunque no entendamos, hay una bienaventuranza también para el que lee. Entonces podemos aprovechar la lectura, la memorización, y eso nos va a traer una bendición que seguramente se irá perfeccionando en nosotros. También vimos que esta palabra viene en un tiempo de prisión para el apóstol Juan, o por lo menos no me acuerdo si lo comenté, pero es una palabra que viene cuando el apóstol está en el exilio en la isla de Patmos, una isla que estaba cerca de las 7 iglesias. Y obviamente el Señor ha hablado a través de los años, a través de la historia de la iglesia, por personas que han estado en cautividad, personas que han estado presas. Pues tenemos muy cerca el ejemplo del apóstol Pablo, obviamente, que mucho del tiempo que él pasó
en prisión, lo pasó escribiendo, lo pasó compartiendo la palabra del Señor. Y eso es un mensaje para nosotros, porque mientras estemos en libertad, mientras estemos sin mucho aprieto, pues será más difícil encontrar tiempos para acercarnos más al Señor. La primera iglesia que compartimos, la primera iglesia que aparece y la primera iglesia también que está en el orden geográfico de un viaje, es la iglesia de Éfeso, cuyo primer problema o cuyo problema principal era que ellos habían perdido su primer amor. Y ese primer amor obviamente es algo que el Señor anhela de su esposa, que anhela de su desposada, y es algo por lo cual nosotros tenemos que luchar, por el cual nosotros tenemos que traer nuestras vidas, ¿verdad?, diariamente para poder mantener esa presencia. El Señor da como promesa para esa iglesia que al que venciere comerá del árbol de la vida, el que venciere esa pérdida del primer amor. Luego la segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. Es una iglesia en tribulación, una iglesia en cárcel, viene de la palabra mirra. Es una iglesia que tiene temor a padecer. El Señor le dice que no tema en nada lo que ha de padecer, y obviamente ese miedo al sufrimiento, ese miedo a padecer es algo que todos tenemos y es algo que nos mantiene presos, es algo que nos mantiene en la cautividad, el temor a la muerte, el temor a perder algo material, el temor a perder algo físico, nuestra vida, nuestra salud. Y entonces necesitamos obtener de Él esa liberación. La revelación del Señor para esta iglesia es que Él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Obviamente tenemos en Cristo una salvación tan grande porque Él sufrió por nosotros, sufrió todo lo que nosotros pudiéramos imaginarnos, sufrió ya toda la vergüenza, toda la falta de amor, y Él puede traernos esa liberación porque Él en su propia vida lo ha vencido. Entonces esa es la revelación para la iglesia de Esmirna. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo habíamos visto que tiene algunos problemas con la inmoralidad y con la falsa doctrina. Habíamos visto que esta iglesia y la siguiente tienen los mismos problemas. Son problemas que en el día de hoy nos atacan también. Alrededor de nosotros hay mucha suciedad, mucha inmoralidad, y la iglesia debe mantenerse apartada de todo ese tipo de inmundicia que no es aceptable delante de Dios. La revelación de Dios para la iglesia de Pérgamo es la espada dos filos. La espada de Dios, la espada que nos corrige, que nos corta, es la solución para ese problema de esa iglesia, y es el trato al que tenemos que someternos nosotros. También la siguiente iglesia pues es lo mismo. Yo creo que es una repetición del mensaje, especialmente para que sepamos que es un mensaje firme de parte de Dios y que tenemos que asegurarnos de que nuestra caminata está siendo limpia delante de Él. Entonces, hermanos, nos quedamos ahí. Nos quedamos en la cuarta iglesia. Perdón, nos quedamos en la quinta iglesia. ¿No? Exacto. Es la cuarta Tiatira. Ok, sí. Te falta. Un momentito. ¿Ya la mencionaste? Sí, Tiatira ya. Es que mencionaste las dos juntas. Sí. Pérgamo y Tiatira. Sí. Entonces vamos ahora a la iglesia de Sardis. Está en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Entonces podemos empezar leyendo en el versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntate, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti.
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, yo creo que esta iglesia o esa condición de la iglesia, como comentamos, no es tanto una iglesia específica, no es tanto tampoco por lo menos para fines de este pequeño estudio, una iglesia en un momento histórico, aunque también puede ser, pero también es una revelación de nosotros mismos, ¿verdad? De hoy en día. Y el Señor no quiere que nosotros tengamos un espíritu de religiosidad, un espíritu que dice que vive, un espíritu que dice que estamos bien, una actitud de que vamos a la iglesia, de que vamos a los cultos, de que guardamos los mandamientos que se nos han enseñado por simplemente seguir instrucciones de hombres, ¿verdad? Nosotros debemos anhelar tener una vida que sea de Dios, ¿verdad? Un manto que nos encubra de lo que realmente somos, no es lo que nosotros buscamos. Nuestros hijos fácilmente podrán identificar este tipo de actitud cuando nosotros hacemos las cosas para simplemente cumplir con la iglesia como un compromiso religioso. Y si nuestros hijos no reciben de nosotros la realidad de que hay una vida eterna, de que hay una vida en nosotros que hemos recibido de Dios, entonces veremos que pronto, como hemos visto en muchos casos en la iglesia, los hijos no tendrán interés ni siquiera en esa vida religiosa, porque no habrá una razón para ellos, ¿verdad? No habrá una razón de peso. Entonces, esta iglesia es una iglesia que sufre de tener ese nombre de que vive, pero en realidad no tiene esa vida de Cristo funcionando en ellos. La provisión de Cristo para esta iglesia es: yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Él tiene esa unción especial para cada una de las personas que se acerca a Él, y Él quiere que nosotros vayamos menguando y Él vaya creciendo en nosotros. Él nos provee su espíritu, y su espíritu es algo de lo cual hemos estado escuchando en este tiempo, que es necesario para nosotros. Ya no podemos vivir tan fácilmente si no tenemos al Espíritu de Dios funcionando de una forma más real en nosotros. Y a medida de que avance el tiempo, será aún más difícil. La promesa de Cristo es que para aquellos que no han caído en la trampa de tener ese nombre de que vive y están muertos, ellos tendrán vestiduras blancas y andarán con Cristo. Tendremos a Cristo como nuestra cobertura, tendremos a Cristo como nosotros, siendo parte, pues nosotros seremos parte de Cristo. Y nuestros nombres no serán borrados del libro de la vida. Aquí claramente se ve que el nombre de nosotros pudiera ser borrado del libro de la vida, ¿verdad? Es un tema constante en la Biblia, pero hay algunos que todavía tienen algunas dudas respecto a esto. Y aquí dice muy claramente que el nombre de aquellos que logren andar con Cristo, ¿verdad?, no tendrán su nombre borrado del libro de la vida. Eso, sin temor a equivocarnos, significa que hay personas que pueden tener sus nombres borrados del libro de la vida. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a Dios y asegurarnos de que no seamos de esos árboles 2 veces muertos que dice Judas, para que podamos conservar nuestra salvación, para que podamos andar con Cristo. Y también aquí dice que debemos velar, dice: si no velas, y esto es muy aplicable a nuestro tiempo, si no velas, no sabrás. Vamos a ver dónde dice, el versículo 3, la segunda parte: si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Si velamos, tendremos la oportunidad de que el Señor nos ayude a poder ver cuando Él venga, a poder ver cuando Él se vaya a manifestar entre nosotros. Es algo a lo que hemos sido llamados, y no es algo que debe ser opcional para nosotros, porque somos cristianos, pero también estamos llamados a reinar con Cristo. Para poder reinar con Cristo tenemos que saber cuándo su reino se está acercando.
Entonces, hermanos, esta iglesia me parece como que una de las más así, que tiene como que más severo en la advertencia del Señor, pero al mismo tiempo tiene esa gran esperanza de que aquellos que no estén caminando conforme a esto serán de aquellos que andan con Cristo en vestiduras blancas. Pasemos a la siguiente iglesia en el versículo 7, inmediatamente después. La iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia significa amor fraternal. Filadelfia viene de filos, de amor. Y el versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí, para esta iglesia, se habla de una puerta abierta, de puertas abiertas. Nos han enseñado que estas puertas pudieran ser oportunidades que tenemos, que el Señor nos abre. Puertas, pues es bastante literal. Prácticamente una puerta pues es una entrada a algo que el Señor nos abre, pero tenemos que asegurarnos de que cuando esa oportunidad aparezca, que el Señor nos la da, que el Señor nos la abre, nosotros la podamos aprovechar y podamos entrar por ella. Hay veces que tenemos en la vida oportunidades y las perdemos, las desperdiciamos por desinterés, por pereza, por andar pensando en otras cosas, por andar desviándonos del camino del Señor, y el Señor anhela que nosotros podamos entrar por esa puerta. Y al mismo tiempo, el Señor aquí se muestra en su provisión para esta iglesia como aquel que abre puertas y nadie puede cerrarlas. A veces nosotros tenemos como esa urgencia y esa persecución de aprovechar algo que el Señor nos dio, pero realmente si es de Dios, podremos aprovecharla, podremos entrar por ella, porque el Señor nos ha abierto esa puerta y no tenemos que preocuparnos, siendo diligentes por supuesto, pero no es algo tan fácil de ser, digamos, derribado, porque nadie puede cerrar la puerta que el Señor nos ha abierto. Al mismo tiempo también nos muestra que el Señor cierra puertas y nadie las puede abrir, y a veces es una buena oración que el Señor nos cierre las puertas que no son para nosotros, que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de nosotros que no podemos ver tan claramente, y que nos pueda dar la oportunidad de ser guiados cerrándonos puertas también. La provisión del Señor aquí en el versículo 7 dice: el que tiene la llave de David, la llave de David. Dice Isaías 22:22 que pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Esto puede hablar acerca de un ministerio, de un sacerdocio. Los sacerdocios llevaban sobre sus hombros el arca de la presencia de Dios. Es también un símbolo de la vida de David, pues por supuesto que ha sido un hombre que ha sido utilizado por Dios para enseñarnos el camino de acercamiento a Él, y nosotros anhelamos tener esa llave de David, esa llave de acceso que el Señor le dio a David por medio de la alabanza, por medio de las ofrendas que él aprendió a ofrecer, que eran mucho más excelentes que las ofrendas que habían sido reveladas al principio, ¿verdad?
Entonces nosotros ya tenemos aquí la clave, el Señor nos abre puertas, nos cierra puertas, pero también nos da una llave, y esa llave de David es una llave que nosotros anhelamos aprender a utilizar. Y muy hermosa es la promesa del Señor para esta iglesia. Dice el versículo 12, gracias, el que venciere, el que venciere, los vencedores son un tema en el libro de la Revelación, en el libro de Apocalipsis, el que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Esa columna es un pilar, es una parte fundamental del templo de Dios, ¿verdad? Es algo que apoya. Y al mismo tiempo, como vimos anteriormente, de que el nombre de las personas pudiera ser borrado del libro de la vida, asimismo al que venciere se le da la promesa de que nunca más saldrá del templo del Señor. O sea, llega un momento en el cual llegamos a ser vencedores y somos permanentemente salvos, digamos, ya habremos alcanzado la salvación del Señor y habremos estado con Él. Entonces aquí dice que seremos parte del templo de Dios como una columna y nunca más saldremos de ahí. Y también habla de Jerusalén, habla de la ciudad santa de Dios, que es una revelación de que solo formando parte de ese pueblo de Dios, al cual tenemos acceso por medio de la salvación de Jesucristo, podremos ser salvos. No es un camino que un hombre se ha inventado o que una religión se ha inventado, es un camino específico que Dios ha dado de salvación, y la promesa es para Israel, para Jerusalén, para los judíos, a los cuales podemos pertenecer si estamos en Cristo. Entonces aquí dice que el templo está en la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Muy hermoso. Esta iglesia también se ha enseñado que es esa iglesia misionera, que es la iglesia anterior a este tiempo, una iglesia que envió muchos misioneros, y por esa obra de esa iglesia, de ese tiempo histórico, hay muchas personas que han sido salvas, y el Señor necesita que esa iglesia continúe funcionando hoy en día también. Que el Señor nos envíe, que el Señor nos dé una palabra de salvación para el mundo, ¿verdad? Para que podamos dar su testimonio. Y la última iglesia es la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia. Vayamos al versículo 14. Es también la iglesia última, como el mapa que les enseñé en un viaje, y dice: él escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Creo que el problema de esta iglesia es un contentamiento con lo que tenemos. Una iglesia que, pues ciertamente el Señor le ha dado algo, ¿verdad? Le ha dado algo de Él, pero esta iglesia cree que ya tiene lo que necesita tener para ser rico, que ya tiene lo que necesita ser revelado, ¿verdad? Para ya sentirse capaz. Y eso es algo tal vez que para nosotros que hemos recibido tantos mensajes de tanta bendición y tanta enseñanza tan rica, puede llegar a ser un problema en nosotros. Y la realidad es que si nosotros no recibimos
el Espíritu de Dios, esos mensajes lo que serán para nosotros es una fuente de un enriquecimiento falso, una fuente de una vanagloria que no nos traerá bendición y nos hará ser tibios, porque el que tiene todo no necesita acercarse a Dios, no necesita clamar, no necesita interceder y se vuelve una persona que no está perdida porque no está fría, y aquel perdido tiene la oportunidad de acercarse a Dios porque tiene muchos problemas, y tampoco está caliente porque no están las cosas de Dios. Entonces se vuelve en un estado muy peligroso y nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos salve de eso. Es una iglesia moderna que es rica aún en materia física, pues hoy en día hay muchos que han logrado cierta riqueza, y hoy en día también es muy fácil tener comodidades, ¿verdad? No es como antes que la gente, como dicen aquí, cogía mucha lucha, pero hoy en día es todo muy fácil y eso nos da un espíritu de relajamiento que no nos conviene. Cuando el Señor empieza a usar a alguien, hay un enemigo que entra, ¿verdad? Hay un enemigo que entra a esos corazones que está acechando y que les hace pensar que son ricos, y en realidad nosotros tenemos que ser pobres en espíritu. Una de las bienaventuranzas primeras que hay en Mateo 5 es: bienaventurados los pobres en espíritu, ellos son los que heredan el reino. Nosotros, si nos sentimos un poco ricos en espíritu, tomamos algún libro de una biografía de los grandes cristianos y la leemos, y eso nos desinflará en un instante, porque no alcanzamos ni siquiera a uno de los pequeños hombres que son mencionados en esos testimonios tan fuertes y tan poderosos, ¿verdad? Si nos sentimos ricos, entonces vayamos a los hospitales, vayamos a las clínicas y empecemos a sanar enfermos, a ver si podemos. El Espíritu de Dios no estará seguramente apoyando a aquel que se cree rico. La provisión del Señor para esta iglesia es el amén. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El amén es el fin de algo, es el punto final, es algo que abarca, ¿verdad? El testigo fiel y verdadero, obviamente, como mencionamos, el Señor Jesucristo vino a la tierra y manifestó la plenitud de Cristo, de Dios, ¿verdad? Para nosotros, y al mismo tiempo pues no puede ser burlado, ¿verdad? No puede ser engañado. Para el Señor ese tipo de orgullo, de sentirse lleno, de sentirse que vale algo uno, de riqueza, no es algo que le atraerá a Él. Y la promesa para esta iglesia es que los que vencieren, los que podamos alcanzar por la misericordia de Dios ser pobres en espíritu, humillarnos, ser vencedores, se sentarán con Él en su trono, como Él está sentado con su Padre. En el libro de Apocalipsis la palabra trono aparece muchas veces. Es una revelación muy hermosa de lo que espera a aquellos que venceremos y nos sentaremos con Cristo, en su trono, no al lado de Él como haciendo un espacito, sino porque hayamos alcanzado estar en Cristo, que reinaremos con Él, ¿verdad? A través de Él y su poder y su revelación. Entonces, hermanos, yo creo que el Señor para cada uno de nosotros tiene una revelación de cada una de las iglesias. Mantengamos este mensaje en nuestro corazón, pensemos, preguntémosle al Señor cuáles son los cambios, los ajustes que tenemos que hacer cada día para aprovechar el tiempo que el Señor nos está dando en este tiempo, en estos meses, en estos años, y que podamos ir entrando en su salvación eterna. Dios les bendiga. Bueno, yo creo que una vivencia que hemos tenido mi esposa y yo en estos años, ¿verdad? Hemos estado tratando de servir al Señor, es algo que es la vivencia de la iglesia de la Odisea. Una persona, mientras más bien se siente espiritualmente, más mal está. Al grado de que
cuando están a punto de abandonar la iglesia, llegan a hablar con nosotros para darnos su conocimiento que han logrado tener. Entonces el Señor nos dice que nos aconseja que compremos de Él oro refinado en fuego, algo de verdad. Por eso es el testigo fiel y verdadero, ¿verdad? Aquí en la mente, el testigo fiel y verdadero. Tú dices una cosa que tú crees, una apariencia que tú crees, pero yo que soy el verdadero te estoy diciendo que eres pobre. Esa es tu realidad. Eres pobre. Si es que el Señor nos dé la gracia de acercarnos a Él con ese corazón quebrantado para comprar, para velar y comprar de Él ese oro. Como ya se nos ha enseñado, sacrificar la comida, sacrificar el sueño, sacrificar las cosas que nos placen, nuestros placeres, sacrificarlos a cambio de obtener algo nuevo de Él, de algo verdadero, una riqueza verdadera. Y la principal riqueza que yo creo verdadera que Él quiere darnos es su mansedumbre y su humildad. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Pues qué hermosa revelación esta de Apocalipsis. Me llama mucho la atención lo que nos decía el predicador al inicio, y es que el Apocalipsis es el libro de la revelación y que la Biblia entera es una revelación de Cristo, como no sé si vieron el mensaje que mandé en el grupo de la iglesia. Ya había oído yo esa exposición por cierto es una hermana, no es un varón, es una hermana que se puso a sacar de la Biblia un micro resumen en una frase o en dos frases de la revelación de Cristo en cada libro de la Biblia. Qué es cosa tan preciosa, como dice, la niña estaba declamando algo que había leído, no es que ella lo sacó, ¿sí me entiende? Si mal no recuerdo, esta hermana, ¿cómo se llamaba esta hermana? Bueno, no recuerdo, era una hermana, Merlin Caroder, si mal no recuerdo, era esta hermana. Y dice, en Génesis se presenta el Señor Jesucristo como el simiente de la mujer, la simiente de la mujer. Y así va, en cada libro, Y entonces, cada libro nos revela algo de Dios. Y sabemos por Juan 1:18 que Jesucristo vino, dice el texto original griego, a hacer la exégesis del Padre. La exégesis, la explicación, el desdoblamiento, la revelación, es otra traducción posible, de lo que es el Padre. Entonces, imagínense el libro de Apocalipsis, como si alguien nos estuviera golpeando, por si no has entendido, este libro está presentando el resumen de la revelación de Cristo, que se revela, Cristo se revela en toda la Biblia. De mí escribió Moisés, no lo hemos leído. Era Cristo el ángel, el mensajero, enviado por Dios. Y entonces, qué precioso es que ahora Cristo ya se presenta, no solo como el mensajero, y no solamente como la revelación a Daniel de Gabriel, sino Él mismo se presenta y viene a explicarnos lo que es el Padre, hacer la exégesis del Padre. Y entonces en el libro de Apocalipsis, por si no hemos entendido, ya se nos pone la revelación, y la primera palabra es la revelación de Jesucristo. Y una de las cosas que dice es, y le daré el nombre de la ciudad, el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. Por si hay alguien que no ha entendido que Dios no tiene un nombre. Dios no tiene un nombre. Nosotros hemos encontrado aproximadamente 1000 nombres de Dios en la Biblia.
Pero eso es algo limitado, porque esto es algo progresivo. Dios se va revelando, Dios se va revelando, Dios se va revelando más y más. Entonces, pidámosle al Señor que conforme a nuestras limitaciones Él se nos vaya revelando. Señor, ve revelándote a nosotros. Amén. Vamos a terminar este culto con esta oración, una oración. Y no nos olvidemos de estar orando en estos días por la pequeña Nashla. Si Dios nos concede esta tarde, vamos a ir a visitarla. Y a los hermanos en su tribulación, ¿verdad? Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor. Qué palabra tan gloriosa, Señor, has traído a nuestras vidas, Señor. Danos una revelación, Señor Jesucristo, de ti, una revelación nueva, una revelación fresca. Cada día de nuestra vida podamos comer de tus palabras, Señor. Oh, tú eres el pan de vida, Señor Jesucristo. Tú dijiste, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Yo soy el pan que ha descendido del cielo. Oh, Señor Jesús, danos una revelación nueva de ti cada día de nuestra vida, Señor, este día y cada día de nuestra vida. Danos una revelación nueva de ti, precioso Cristo. Infinito eres tú en belleza, en gloria, en poder. El Todopoderoso eres tú, Señor Jesús. Oh, regálanos un nuevo anhelo de ti, de tu presencia, de tu amor. Un deseo nuevo, un anhelo nuevo de una revelación tuya de ti, Señor Jesús. Tú eres el invencible, Señor, el Todopoderoso. ¿Quién como tú, oh Jesús de Nazaret? Oh, ¿quién como tú, Señor, que nos has salvado? Te has revelado a nuestra vida para salvarnos, Señor. Y ahora quieres revelarte a nuestra vida para hacer tu obra en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Haz tu obra en cada uno de nuestros hermanos que nos ven y escuchan, Señor. Los que están aquí en Dominicana, los que están en España, en Estados Unidos y en cualquier parte donde nos ven, Señor. Que tu Espíritu alcance los corazones necesitados, afligidos, los pobres, Señor. Te pedimos por los pobres de espíritu, para que se asocien con nosotros y juntos podamos dedicarnos a amarte y atenderte. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. No dejemos de orar en estos días por la pequeña Nashla y por sus papás.